Le brindas un café, lo pones en confianza y entonces vas con las preguntas que mueven este país en estos momentos. Recuerden que las preguntas van moviéndose según el día, pero sí, ahora tenemos muchísimas, pero las más vitales tienen que ver con los pleitos constitucionales, porque ahora mismo la vida nacional se constitucionalizó y esa gran sombrilla está supuesta a regular todo lo que está pasando. Así que nosotros hemos invitado a un profesor de constitucionalistas, porque hablar de constitucionalistas es un rango que ya se puede conseguir muy fácil, pero cuando una gente se ha pelado los ojos haciendo eso, es un profesor de constitucionalistas. Tenemos invitado a Eduardo Jorge Prats, jurista experto en la Constitución. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, un placer estar aquí en este programa tan importante en esta coyuntura para que la gente sepa tomar las decisiones que hay que tomar. Muy importante. Hay dos escenarios. Ustedes, un grupo de abogados en nombre del PLD, han recurrido al Tribunal Constitucional atacando los artículos, o reivindicando los artículos 49, numeral 4 de la ley de partido y el 134 de la ley orgánica del régimen electoral. Entonces yo he visto que los defensores de Leonel Fernández han ido al Tribunal Constitucional, pero a reivindicar los artículos 23 y 123 de la Constitución, los derechos a elegir y ser elegido y además los requisitos para hacer diferencia. Dicen que esos son derechos fundamentales y que están por encima de cualquier ley. Ubícanos, por favor, ayúdanos a entender. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana no ha impugnado las disposiciones legales de la ley electoral y de la ley de partidos que prohíben el transfugismo, tanto en su vertiente política como electoral. Ha sido un ciudadano que fue precandidato a una posición dentro de las primarias del PLD que impugnó por inconstitucional esas disposiciones. Esa fue la persona que accionó. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha acudido como interviniente voluntario para defender la constitucionalidad de la norma, porque actualmente la ley prohíbe el transfugismo. Son aquellos que cuestionan el transfugismo desde la perspectiva de que consideran que vulneran los derechos quienes han accionado, son los que han tomado la iniciativa. El PLD ha sostenido la defensa de la plena validez constitucional de estos preceptos. Hablando de todo lo que está en juego. Lo de los derechos fundamentales versus las leyes. Yo he acuñado el término que lo que dicen los defensores de Leonel es que papeleta mató a menudo. O sea, que predominan los derechos fundamentales ante cualquier ley. La Constitución Dominicana es bien clara en su artículo 74 cuando señala que los derechos fundamentales pueden ser limitados por ley siempre y cuando se respete la razonabilidad y el contenido esencial de los derechos. Pero los derechos no son absolutos. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro. Ahora, esos límites tienen que ser impuestos por ley. En segundo lugar, esos límites tienen que ser razonables. Y en tercer lugar, esos límites no pueden vulnerar el contenido fundamental del derecho, pero sí puede haber límites siempre y cuando se cumpla con esas condiciones. Esta discusión, Eduardo, tiene demasiadas cosas en juego y no necesariamente son ignorantes los que la militan. O sea, estamos hablando de dos grandes cúpulas de gente que conoce de ley, de gente que tiene toda la capacidad de argumentar y un país que observa. Pero me entregaron una ley ahora donde se dijo Diego. Entonces, para poder hacer entender y que entendamos todos esto, yo creo que vamos a tener también que ampararnos en jurisprudencias. ¿Hay jurisprudencias sobre este tema? Dominicanas o internacionales, hablando de que los leonelistas consideran que este es un derecho fundamental, entonces deberíamos hablar de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. ¿Hay precedentes de discusiones de esta especie? Sí, bueno, como este es un asunto que tiene muchas aristas, lógicamente que hay jurisprudencia tanto nacional como extranjera que sirve como fuente para la interpretación en esta disputa. Pero lo que debe quedar claro es que no está en juego, primero, que un derecho fundamental, por el hecho de ser fundamental, eso no significa que no puede ser limitado. Siempre y cuando esa limitación sea hecha mediante una ley y siempre y cuando se respete el contenido esencial del derecho y la razonabilidad. Eduardo Jorge, el Tribunal Constitucional puso en agenda
el asunto. No sé si es urgencia, cómo se llama, pero está en agenda. Yo creo que tú no aclares si eso implica que hay plazo más rápido. Y segundo, el presidente de la Junta Central Electoral dijo hoy que él no se va a referir al tema, además de que no han depositado nada en la Junta Central Electoral hasta el vencimiento del plazo para la inscripción de candidatura, que es el 3 de marzo. Así es. Es decir, tal como decía el presidente de la Junta, para la inscripción de la candidatura presidencial se tiene hasta el 3 de marzo. Sí, 75 días antes. Y para la inscripción de las candidaturas municipales hasta el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Y que hasta ese momento no se pronunciará sobre ese tema. Y es con mucha razón, porque no se le ha solicitado la inscripción de una candidatura. Pero mientras tanto, hay una acción en inconstitucionalidad que se interpuso, que el PLD ha hecho una defensa que ustedes vieron en la prensa la semana pasada. Hay también un escrito de lo que llaman Amigos de la Corte, que es un grupo de jueces que sostienen que estas disposiciones de la ley electoral y de la ley de partidos son inconstitucionales. Y hay un conjunto de acciones que, digamos, que anteceden a esas fechas. Es decir, nosotros entendemos que va a haber un gran litigio colectivo porque quienes entienden que un precandidato perdedor en cualquier nivel puede volver a aspirar o puede ser candidato de otro partido, son los que están impugnando esta decisión. Porque la mejor prueba de que la ley prohíbe el transfugismo es que quienes quieren ser tránsfugas están impugnando esas disposiciones, porque el PLD no ha impugnado ni la ley electoral ni la ley de partidos. Es decir, una prueba clara de que la ley lo prohíbe. Ahora hay mucho debate sobre cuál fue el espíritu del legislador. Definitivamente la ley no ha tenido que hacer acápites especiales para el que gana en asuntos como este, porque el que gana no se convierte en la manzana de la discordia, es justamente el que pierde, el que intenta romper la taza. Sí, la tesis es, Adi, de que primero dijeron que era inconstitucional y sobre eso se ha demostrado claramente que es posible limitar un derecho siempre y cuando esto sea razonable. Aquí hay un bien jurídico que tutelar, que es la estabilidad del sistema de partidos. Al adoptarse el modelo de primarias, al establecerse el principio de democracia interna, lo que se busca es precisamente permitir que haya una competencia interna, pero no se supone que esto se va a repetir ad infinitum y que un candidato perdedor perfectamente va a traspasar votos para otro partido, ya que perdió en un proceso interno. Y ese es el espíritu de la norma, lo dijo el senador Aristide Victoria Yep, diciendo, nosotros queremos evitar que alguien que haya perdido un proceso interno, entonces pase a ser candidato de otro partido. ¿Por qué? Porque para el artículo 216 de la Constitución, los partidos son un instrumento de articulación de la voluntad popular, de los intereses del pueblo dominicano, y hay que preservar los partidos. Y en este sentido, una de las bellezas, bondades y virtudes del sistema político dominicano es que mal que bien, esos partidos de los cuales mucha gente no quiere saber, llámese Águilas, llámese Licey, llámese Escogido, llámese Estrella Oriental, llámese Gigantes del Cibao, esos partidos siguen convocando con gran entusiasmo la adhesión de sus militantes. Ahí vimos unas primarias, tanto del principal partido de oposición, el PRM, como del PLD, hubo una amplia participación. Y el PRM, fundado apenas meses de haberse desprendido del PRD, alcanzó un 36% en las últimas elecciones presidenciales. Entonces, como eso es así, el legislador fue claro de que había que proteger esos partidos. Y precisamente eso es lo que está en juego, no solamente cuando un legislador se pasa a otro bando, sino también cuando un precandidato perdedor se va como candidato de otro partido. Y eso es lo que la ley busca precisamente proteger. Eduardo, este es el momento de la novela en que a la gente se le ponen los nervios de punta, hablando de cómo está la sociedad, porque el Tribunal Constitucional, en más de un caso, ya ha declarado inconstitucional también tanto artículos de la ley electoral como de la ley de partidos. O sea que ahora mismo cualquier cosa puede pasar con este dilema social que tiene tanto en juego. Me vas a responder de este asunto luego de la pausa. En Decisión 2020 nos acompaña el jurista experto en constitucionalidad Eduardo Jorge Prats, que si puede aspirar porque solo fue precandidato, que no puede aspirar porque fue precandidato,
Efectivamente, el Tribunal Constitucional le ha dado golpes duros a la ley electoral y a la ley de partidos. O sea, que se permita a Leonel participar podría pasar. ¿En qué punto de este susto estamos en la novela? Bueno, de que la ley se presume constitucional. Mientras tanto, la ley prohíbe el transfugismo. Mientras tanto, la ley prohíbe que Leonel Fernández sea candidato a otro partido. Él tendría que derrumbar esa presunción de constitucionalidad mediante una acción, es decir, logrando la inscripción en la Junta Central Electoral, o, en caso de que se le niegue esa inscripción, cuestionando la misma o impugnándola desde ya. ¿Cuál es la ruta que él debe seguir? Es decir, es que hay muchas vías. Ahora mismo hay varias acciones en el Tribunal Constitucional contra la ley. Si se produce un fallo de este tribunal antes de marzo, bueno, ahí estaría abierto el camino. Si se va a inscribir antes de esa fecha, habría que ver qué es lo que finalmente va a decidir la Junta Central Electoral. Pero lo importante es que ahora mismo la ley prohíbe el transfugismo, tanto en su vertiente política como en su vertiente electoral. Bueno, hay un terreno de lo hipotético que a ustedes los expertos no les gusta. Pero yo creo que la mitad del terreno está recorrido porque, como dije al principio, Leonel o sus abogados han apelado a la Constitución, al derecho a elegir y ser elegido, a los requisitos, y han dado de lado a los articulados de la ley de partido y la ley del régimen electoral. Cuando hablo de lo hipotético es que la Junta estaría obligada, compelida, a hacer cumplir las leyes y la reglamentación que se dio para esas leyes. Son pasibles los miembros de la Junta de ser acusados de prevaricación en caso de fallar en contrario. Yo creo que serían pasibles en caso de que no apliquen la ley, porque la ley prohíbe el transfugismo. Es decir, habría que derrumbar primero esa presunción de constitucionalidad. Porque si la ley no prohibiera el transfugismo, ¿por qué se alega su inconstitucionalidad? Se está alegando su inconstitucionalidad precisamente porque lo prohíbe. De hecho, yo descubrí que no lo prohibía cuando vi esos alegatos por primera vez de que la ley no era lo suficientemente clara, etcétera, porque lo que se había discutido era su inconstitucionalidad. Y si era inconstitucional era porque definitivamente la prohibición del transfugismo vulneraba los derechos fundamentales. Lo que pasa es que el argumento se cambió desde el momento que se demostró de que era posible que un derecho fundamental como el derecho a ser elegido podría ser limitado. Entonces, cuando se demostró eso, entonces dicen, no, ahora es que la ley no prohíbe el transfugismo, porque la ley es contradictoria, la ley es ambigua. Entonces, ¿cuál de las dos es? Mantendremos altos niveles de tensión previo a la campaña. ¿Qué preocupaciones te genera ver el panorama? Yo creo que todos debemos apostar por la institucionalidad del proceso. Yo creo que los dominicanos y dominicanas venimos de un proceso largo, de una tiranía como la de Trujillo, de un proceso de construcción de un Estado de Derecho que construimos durante los 12 años de Balaguer, que hubo una vulneración de las libertades públicas que con la transición a la democracia en el 78 se comienza a consolidar y que recibe un impulso fundamental con la reforma constitucional de 2010, en donde se crean una serie de órganos extrapoder como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el fortalecimiento del Poder Judicial, en cuya cabeza se encuentra la Suprema Corte. Por la existencia de estos órganos es que ya estas disputas políticas se traducen en términos jurídicos, porque no es que la justicia se politiza, es que la política se juridifica, en el sentido de que ya las controversias no se resuelven a balazo, como en el concordazo, no se resuelven mediante la violencia física, sino que se resuelven en una controversia jurídica que debe ser respondida por jueces independientes, imparciales y siempre fundados en derecho. Lógicamente, siempre habrá decisiones que te afectan o con las cuales tú no estás de acuerdo. Yo desde el año 2008 vengo litigando en defensa del PRD, primero en la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral y luego en el Tribunal Superior Electoral. He ganado y he perdido, pero sí reconozco lo siguiente: la creación del Tribunal Superior Electoral ha sido un paso de avance. Hoy encabeza la red de tribunales electorales en todo el hemisferio. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso es una garantía adicional para el ciudadano que va a votar y que le interesa que le cuenten su voto y que le interesa también que si hay un conflicto, haya un órgano independiente que lo pueda resolver. Y con todos los miedos justificados que tiene esta sociedad de unas altas cortes politizadas, puestas ahí estratégicamente, hay que creerle a este momento. ¿La decisión será de justicia o de política? Lo que pasa es que las altas cortes son expresión
de las mayorías políticas en un momento determinado. Por eso, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional se establece un mecanismo de rotación que da oportunidad a que cada presidente pueda designar un paquete de jueces. De manera que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene un segmento de jueces que fueron designados bajo un Consejo Nacional de la Magistratura presidido por Leonel Fernández y 4 jueces más que llegaron designados por el presidente Danilo Medina. El próximo presidente va a designar, creo que 5 jueces más del Tribunal Constitucional. Pero entonces no son poderes independientes. ¿Y que quién lo va a designar? Tú vas a decir, por ejemplo, en la Suprema Corte de los Estados Unidos lo designa Obama, incluso allá no hay Consejo de la Magistratura. El presidente nomina y el Senado lo que tiene que decir es sí o no después de un proceso de entrevista. Entonces, el tema no es que sean designados por políticos, el tema es que sean jueces honestos, no importa sus simpatías políticas, y que sean capaces, desde el punto de vista de que sean jueces que sepan de derecho electoral, si son los jueces electorales, o de derecho constitucional, si son los jueces del Tribunal Constitucional. Una última cosa, Eduardo Jorge. Solo Leonel, conozco una aspirante a diputada de nombre Rocío en Santo Domingo Norte. De los 11,000 y tantos aspirantes, muy pocos han estado reclamando. Pero un fallo a favor del expresidente implica que todos adquieren la misma condición y el mismo derecho. Claro, eso significaría que un tsunami de 4,000 perdedores podría ser candidato en cualquiera de los partidos que han reservado candidatura. Esto es lo que hay que tomar en cuenta, si el bien jurídico tutelado aquí, porque la gente no se da cuenta. Aquí hubo un proceso de unas primarias donde votaron millones de personas. Yo que vengo del PRD, que es un partido que fue el pionero en las primarias, pero también vivió los traumas de las primarias en el 77, luego en el 81, luego en el 85, fueron procesos muy traumáticos. Ahora pasaron una primaria y realmente el conflicto duró 1 o 2 semanas, se publicaron rápidamente los resultados y demás. Y en términos de lo que han sido los procesos electorales, ha aumentado la transparencia. Y ahora lo que nosotros estamos discutiendo, que si nos conviene más, si el voto automatizado, si el voto papel, pero ya la gente no se va a ir a la cama, como se iba antes, para pasar semanas esperando un resultado. Yo creo que eso es importante. Y creo que nosotros todos debemos apostar al sostenimiento de esta democracia electoral. Para aquellos que vivimos los 12 años de Balaguer, aquellos que vivimos los 8 años del PRD todavía creándose estas instituciones, señores, ha sido un paso de avance muy importante. Bueno, y debemos mantenerlo. Eduardo Jorge Prat, viejo amigo, que no amigo viejo. Un placer tenerte por aquí. Bueno, aquí desde lejos. Eduardo, yo creo que vamos a tener que entrar en este programa una sección de psicología política, porque lo que más va a hacer falta en este proceso es inteligencia emocional, para que cada uno sepa coger su sitio, definitivamente, y que cuando se tomen decisiones no cauticemos el país. Muchísimas gracias a un abogado tan querido en los líderes del conocimiento, porque la verdad es un hombre que se ha dedicado a eso, a buscar conocimiento y nos lo viene a traer de gratis. Este es un buen momento entonces, agradecer. Estamos agradecidos. Vamos a la pausa.